Se burlaron de él toda su vida, pero nadie sabía que su padre, en secreto, estaba construyendo su camino hacia la gloria. ¿Cómo un hombre humilde puede cambiar el destino de su hijo sin que él lo sepa? Hoy descubrirás la historia real de amor, sacrificio y fútbol. No olvides suscribirte, porque esta historia te hará llorar y sonreír al mismo tiempo. En un pequeño pueblo de Castilla, donde los amaneceres olían a pan recién hecho y las noches parecían eternas bajo el manto de estrellas, vivía un anciano llamado Don Mateo, un hombre que había pasado casi toda su vida en silencio, cargando secretos que nunca se atrevió a compartir y cuidando una esperanza que se negaba a abandonar, la esperanza de que su único hijo, Álvaro Sanz, una de las grandes estrellas del fútbol español, algún día regresara para escucharlo, para mirar a los ojos a ese padre que él creía ausente, pero que en realidad había estado siempre, absolutamente siempre, detrás de cada uno de sus pasos. Y es curioso, querido oyente, porque a veces la vida nos hace creer que estamos solos, cuando en realidad alguien nos sostiene desde las sombras. Y dime tú, ¿alguna vez has sentido que alguien te apoyaba sin que lo vieras? Si es así, no olvides dejar tu comentario y suscribirte, porque esta historia está llena de verdad, de sacrificios silenciosos y de un amor tan grande que ni la distancia ni el tiempo lograron destruir. Don Mateo, con su bastón gastado y su caminar lento, despertaba cada mañana antes del alba, preparaba un café aguado y encendía la radio para escuchar cualquier noticia de su hijo. Aunque Álvaro llevaba más de 10 años sin dirigirle la palabra, el mundo creía que el futbolista había salido adelante solo, que había nacido de la nada, que era un milagro del esfuerzo personal, pero la realidad, una realidad que solo tú y yo conoceremos hoy, es que detrás de ese éxito había un hombre viejo que había renunciado a todo para que su hijo pudiera brillar, vendió la casa familiar, trabajó en almacenes, descargó camiones, limpió vestuarios en secreto cuando Álvaro entrenaba en las categorías inferiores y dejó sobres con dinero anónimo para que nadie supiera que era él quien financiaba cada traslado, cada uniforme, cada oportunidad. Incluso pagó una operación de rodilla que habría acabado para siempre con la carrera del muchacho, sacrificando sus propios ahorros destinados a su vejez, aceptando dormir en estaciones de tren, comiendo muy poco, viviendo sin que nadie lo escuchara. Sin embargo, a pesar de todo eso, Álvaro creció creyendo que su padre lo había abandonado, porque su madre, incapaz de soportar la dureza de la vida rural y la pobreza, se fue sin dejar explicación, y él, niño, confundido y herido, asumió que quien faltaba era Mateo. Y dime tú, ¿crees que un niño puede cargar para siempre con una idea equivocada? Si también piensas que sí, dale like a esta historia para que llegue a más personas, porque lo que estás escuchando hoy no lo encontrarás en ningún otro canal. Aquella mañana, mientras el sol iluminaba los campos dorados, Don Mateo salió de su casa para comprar pan y pasó junto al campo donde los jóvenes jugaban al fútbol, riendo, imaginando ser los próximos ídolos de España, y él no pudo evitar detenerse a observarlos, recordando a su hijo, a ese niño que corría con pasión, que soñaba con estadios llenos, que se ponía triste cuando perdía y feliz con una intensidad que era casi mágica cuando ganaba. El anciano murmuró para sí mismo, ojalá nunca olviden de dónde vienen, porque sabía que el éxito puede ser un arma de doble filo, un brillo tan fuerte que a veces ciega. Mientras avanzaba por la plaza, escuchó en la radio del mercado que aquella noche su hijo jugaría un partido decisivo para la clasificación de su equipo en la Champions League, y aunque Álvaro no quería saber nada de él, Don Mateo jamás se perdía un solo partido. Preparaba su sillón viejo, se acomodaba con un té caliente y veía cada jugada como si la estuviera viviendo desde el campo. Y tú, querido oyente, ¿tú también sigues a alguien que te importa aunque esa persona no lo sepa? Si es así, esta historia es para ti, pero aquella mañana no sería como las demás, porque mientras Don Mateo caminaba, una vecina se le acercó apresurada para decirle que corrían rumores sobre un periodista famoso que estaba investigando los orígenes del futbolista, buscando una historia oculta, algo que nunca había salido a la luz. Fotos antiguas, pistas, documentos, todo apuntando a un hombre misterioso que había financiado la trayectoria del joven Álvaro. Al escuchar esto, Don Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque sabía que tarde o temprano la verdad iba a salir.
pero no quería que su hijo la descubriera por un desconocido, quería decírselo él, mirándolo a los ojos, explicándole que nunca lo dejó, que nunca se rindió, que lo acompañó siempre. Esa tarde, mientras regresaba a casa y el viento movía las hojas de los árboles, el anciano tomó una decisión. Viajaría a Madrid al día siguiente, sin avisar, sin pedir permiso, sin más excusas, preparó una maleta vieja. Colocó dentro una foto de Álvaro de niño, una bufanda del equipo y una camisa limpia, y luego se quedó sentado frente a la ventana, mirando la noche caer sobre el pueblo, repitiéndose que tal vez el destino le estaba dando una última oportunidad. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en un lujoso hotel, Álvaro recibía un mensaje de su representante diciendo que el artículo del periodista saldría muy pronto y el futbolista, que siempre había evitado hablar de su infancia, sintió por primera vez un temblor en el corazón, aunque lo negó, aunque fingió seguridad, caminaba por la habitación como un león enjaulado, repitiendo, no necesito a nadie del pasado, no necesito a ese hombre, sin imaginar que ese hombre, su verdadero padre, estaba en ese mismo instante preparando un viaje para verlo. Y tú, oyente, ¿crees que el orgullo puede destruir lo que el amor intenta salvar? Si crees que sí, entonces permanece conmigo, porque esta historia está por ponerse aún más intensa. Esa noche, don Mateo encendió el televisor para ver el partido, y cuando Álvaro salió al campo, el anciano sonrió con orgullo, aunque también con un nudo en el pecho, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Andrés había regresado a Valencia después de aquel breve encuentro con su padre, un encuentro que no dijo nada pero lo dijo todo, y mientras el tren avanzaba entre campos dorados, naranjales infinitos y estaciones silenciosas que parecían detenidas en el tiempo, el joven notó una presión en el pecho que llevaba años ignorando, como si cada kilómetro que lo alejaba de aquel viejo caserón en el que había nacido fuese también un hilo invisible que se tensaba hasta casi romperse. Sin embargo, Andrés ya estaba demasiado acostumbrado a no mirar atrás, demasiado acostumbrado a la idea de que la vida debía vivirse corriendo hacia adelante, como si siempre hubiese un partido nuevo, un estadio nuevo, un rival nuevo y una multitud que esperara algo más grande de él, y en ese pensamiento también había una sombra silenciosa, su padre, Julián, aquel hombre al que no había perdonado del todo. Aquel hombre que se desvivió por él en secreto, aquel hombre que, sin Andrés saberlo, se había convertido en el motor de cada paso que lo llevó a jugar en los grandes campos de España, pero Andrés aún no conocía toda la verdad, no sabía cómo su padre había vendido herramientas, tierras, animales, incluso recuerdos, con tal de costear botas, entrenamientos, viajes y aquello que parecía un futuro lejano e imposible, y mientras regresaba a su rutina, Andrés intentaba convencerse de que ese capítulo estaba cerrado, que el pasado no importaba, pero la imagen del anciano cerrando la puerta lentamente seguía apareciendo en su mente como una repetición que no podía detener, una repetición que empezaba a doler más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Cuando llegó a Valencia, el club ya lo estaba esperando para preparar el próximo encuentro, los flashes de las cámaras lo cegaban como de costumbre, los niños pedían autógrafos, los periodistas lo perseguían para preguntarle sobre rumores, fichajes, polémicas y cualquier cosa que generara titulares. Andrés sonreía con la habilidad de un actor, porque había entrenado esa sonrisa durante años para ocultar lo que sentía, para ocultar el cansancio emocional que lo perseguía desde su adolescencia, y, mientras se cambiaba en el vestuario, recordó el mensaje que recibió justo después de aquella visita. Tu padre está orgulloso, lo dijo delante de todos en el bar del pueblo, escribió un vecino que aún mantenía contacto con él. Andrés leyó el mensaje, lo archivó y fingió que no lo había visto, pero durante el calentamiento no podía evitar preguntarse, ¿por qué sigue hablando de mí? ¿Por qué no me deja vivir mi vida? Pero al mismo tiempo, otra voz dentro de él, muy pequeña pero persistente, susurraba, ¿y por qué no puedes simplemente aceptarlo? ¿A ti que me escuchas ahora, alguna vez has sentido que huyes de algo en tu propia vida? ¿Alguna vez alguien te ha querido más de lo que merecías y tú no supiste cómo recibirlo? Si te sientes identificado, no olvides suscribirte al canal, porque esta historia continúa y te hará pensar.
El entrenador, el veterano y respetado maestro Cárdenas, un hombre de voz grave que había dirigido a generaciones de futbolistas, notó algo en la mirada de Andrés. Después del entrenamiento lo llamó a su oficina, un lugar lleno de trofeos, fotografías antiguas y recortes de periódico amarillados que contaban la historia de un hombre que había vivido para el fútbol. Andrés, ¿te pasa algo?, le preguntó con la serenidad de quien sabe escuchar. Andrés negó con la cabeza, pero Cárdenas insistió. Te conozco desde que llegaste, y cuando alguien juega con el corazón cargado se nota en los pies. Andrés se quedó en silencio, apretando las manos con fuerza, miró el suelo, luego la ventana, luego el escudo del club colgado en la pared y finalmente dijo, fui a ver a mi padre. Cárdenas no necesitó más explicaciones, porque en el mundo del deporte, detrás de cada jugador brillante suele haber una historia rota, una ausencia, un esfuerzo oculto o un amor que nunca se dijo. El entrenador simplemente le respondió, no dejes que el orgullo te convierta en un extraño frente a tu propia sangre. Andrés no contestó. Se marchó con más dudas que antes. Durante los siguientes días, el joven se volcó en los entrenamientos, marcó 2 goles en el siguiente partido, la prensa lo elogió como si fuera un semidios, los comentaristas repetían su nombre una y otra vez, y en redes sociales su rostro aparecía en cientos de publicaciones, pero cuando las cámaras se apagaban y el estadio quedaba vacío, Andrés seguía sintiendo un hueco en el estómago, una sensación de que algo esencial le faltaba, como si cada triunfo fuese un aplauso hueco en una sala gigantesca sin eco. Mientras tanto, en el pequeño pueblo donde vivía Julián, la vida transcurría lentamente, las campanas de la iglesia marcaban las horas, las vecinas barrían la puerta de sus casas. El panadero abría antes del amanecer y el bar del pueblo seguía siendo el centro de todas las conversaciones. Allí, Julián pasaba las tardes viendo los partidos de su hijo en una vieja televisión colgada en la pared, rodeado de vecinos que, aunque sabían que Andrés no visitaba a su padre, jamás mencionaban el tema por respeto al anciano. Todos sabían cuánto había sacrificado por aquel muchacho. Julián siempre decía lo mismo cuando Andrés marcaba un gol, ese es mi chico, pero lo decía con un orgullo humilde, sin soberbia, como si él no hubiera tenido nada que ver, aunque en realidad había tenido que ver con todo. ¿Y tú, si tuvieras un hijo famoso que ya no te habla, lo seguirías apoyando en silencio? Cuéntamelo en los comentarios. En Valencia, la vida de Andrés seguía un ritmo frenético. Firmaba contratos publicitarios, asistía a entrevistas, acudía a eventos de patrocinadores y trataba de mantener la imagen impecable que el club necesitaba que él mostrara. Pero, en noches silenciosas, cuando apagaba el móvil y se quedaba solo en su lujoso apartamento con vistas al mar, la voz de su padre parecía romper las paredes. ¿Estás comiendo bien, hijo? Esa frase, que había escuchado miles de veces durante su infancia, lo perseguía ahora con una nostalgia que casi le dolía físicamente. Una tarde, mientras caminaba por el paseo marítimo, encontró a un niño jugando con un balón viejo y desgastado, idéntico al que él mismo usaba cuando no tenían dinero para comprar uno mejor. Andrés se detuvo a observarlo, y durante unos segundos se vio reflejado en él, un niño con sueños enormes y un futuro incierto. El padre del niño se acercó para recogerlo y Andrés sintió un golpe inesperado en el corazón. Recordó cómo su propio padre pasaba horas viéndolo entrenar bajo el sol, incluso cuando venía cansado de trabajar en el campo. De repente, todas esas imágenes que llevaba años intentando enterrar regresaron con una fuerza devastadora. La primera vez que su padre le compró unas botas usadas, la vez que lo llevó en bicicleta bajo la lluvia para no perderse un entrenamiento, el día en que vendió su reloj para pagar un viaje a un torneo provincial. Andrés se sentó en un banco, respiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba viviendo una mentira. Su carrera, su fama, su éxito, todo tenía el nombre de su padre escondido entre los pliegues. Pero en lugar de volver a buscarlo, Andrés decidió seguir huyendo, porque enfrentarse a la verdad dolía demasiado. Mientras tanto, Julián empezó a sentirse cansado. La edad pesaba, los recuerdos también. Algunos días, mientras regaba las plantas, tenía que detenerse a tomar aire. Pero aún así,
Cada vez que jugaba su hijo, él estaba allí, mirando la pantalla con los ojos llenos de emoción. Una noche, después de un partido especialmente intenso, el locutor dijo en directo: Andrés Rodríguez, el orgullo de toda España. Julián sonrió, pero esa sonrisa llevaba un temblor invisible que nadie más vio. ¿Tú qué crees? ¿El orgullo puede sostener a un hombre cuando la soledad lo está consumiendo? Suscríbete si esta historia te toca el corazón, porque lo que viene es aún más fuerte. Andrés había entrado en una etapa de su carrera donde todo parecía perfecto desde afuera, pero estaba completamente fracturado por dentro, y mientras la prensa hablaba de él como la gran estrella de España, mientras jóvenes en Madrid, Sevilla, Bilbao y Barcelona pedían su camiseta y gritaban su nombre en cada estadio, él continuaba sintiendo que había una voz dentro de él que reclamaba algo que nunca había tenido el valor de enfrentar: su padre, su origen, su verdad. El club le exigía presencia absoluta, había contratos, ruedas de prensa, apariciones públicas, y a veces Andrés tenía la sensación de que ya no era un hombre sino un producto, una máquina que debía funcionar sin fallas, sin tristeza, sin dudas, y la gente lo admiraba sin saber que por las noches, en silencio, él se quedaba mirando al techo, preguntándose cómo había llegado hasta allí y por qué todo aquello que soñó de niño, ser reconocido, ser aplaudido, ser respetado, ahora le parecía una jaula de oro. Durante un entrenamiento, mientras practicaban tiros de larga distancia, Andrés sintió un pinchazo en la pierna y tuvo que detenerse. Los médicos lo revisaron, la prensa entró en pánico, pero no era más que una pequeña sobrecarga. Nada grave, sin embargo, para Andrés fue como una señal, una advertencia de que la carrera podía terminar en cualquier momento, de que todo aquello por lo que había trabajado podía desaparecer con un simple movimiento mal calculado. Y en ese instante recordó que su padre siempre le decía lo mismo cuando era niño: hijo, el cuerpo es fuerte, pero el corazón es el que te hace seguir. Esas palabras regresaron a él como un eco doloroso, recordándole que nunca había agradecido nada, que nunca había dicho un simple gracias. ¿Y tú que escuchas esta historia, alguna vez te ha pasado que recuerdas las palabras de alguien que ya no está o que se está alejando? ¿Te ha dolido darte cuenta de que nunca dijiste lo que debías decir? Si es así, no olvides suscribirte, porque esta historia no ha llegado ni a la mitad de su verdad. Ese mismo día, Andrés decidió caminar por las calles antiguas de Valencia después del entrenamiento, sin cámaras, sin guardaespaldas, sin gente pidiéndole fotos. Se mezcló con los turistas, con los jubilados que jugaban al dominó en las terrazas, con los vendedores ambulantes que ofrecían abanicos, pulseras y sombreros de paja. Caminaba sin rumbo hasta que llegó a una pequeña plaza, donde una banda callejera tocaba una melodía dulce y nostálgica que le recordó a su infancia en el pueblo, a las tardes donde su padre tarareaba viejas canciones mientras arreglaba herramientas en el granero, y mientras el sonido de la guitarra se mezclaba con el murmullo de la fuente central. Andrés sintió algo que hacía años que no sentía: paz. Se sentó en un banco, cerró los ojos y escuchó, y en ese momento un anciano se le acercó, sin reconocerlo, sin saber que era una estrella mundial. Simplemente vio a un joven angustiado y le preguntó: ¿estás bien, muchacho? Andrés abrió los ojos sorprendido, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía hablar sin filtros. No lo sé, respondió. El anciano sonrió con la comprensión de alguien que ya había vivido demasiado y le dijo: nadie sabe lo que lleva dentro hasta que se rompe. Esas palabras cayeron sobre Andrés como un rayo, como si la vida le estuviera enviando mensajes desde todas las direcciones para obligarlo a enfrentarse a lo que llevaba evitando tanto tiempo. ¿A ti no te pasa que a veces un desconocido te dice algo que te golpea más que las palabras de alguien cercano? Si es así, dime en los comentarios, quiero saberlo. Mientras Andrés caminaba hacia casa, recibió una llamada inesperada. Era su tío Ramón, el hermano menor de su padre, un hombre que vivía en Zaragoza y que rara vez se comunicaba. Andrés respondió con cautela, y Ramón le dijo con voz seria: sobrino, tu padre no está bien. Andrés se detuvo en seco, sintiendo como el mundo alrededor se congelaba. El sonido de los coches, las voces de la gente, el rumor del viento, todo pareció detenerse. ¿Qué quieres decir con que no está bien?, preguntó con un hilo de voz.
Ramón suspiró. Está cansado, muy cansado, y creo que no quiere preocuparte, pero yo creo que deberías venir a verlo. Andrés sintió un nudo en la garganta, una mezcla de miedo, culpa y desesperación. Colgó la llamada y se quedó parado en medio de la acera, mientras la gente pasaba a su alrededor como si él no existiera, como si fuera invisible. Miró el cielo, miró sus manos, y por primera vez desde que era adulto, quiso llorar, pero no lo hizo. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su apartamento, recordando momentos fragmentados de su infancia, su padre enseñándole a atarse los cordones, su padre empujándolo en una bicicleta vieja, su padre abrazándolo cuando perdió su primer partido, su padre trabajando hasta tarde para comprarle unas botas nuevas, y lo peor de todo era que ahora, después de tantos años de silencio, tal vez ya era demasiado tarde. ¿Y tú? ¿Crees que existe un demasiado tarde para pedir perdón? ¿O siempre hay una oportunidad mientras la otra persona sigue viva? Si crees que nunca es tarde, deja un sí en los comentarios. A la mañana siguiente, Andrés tomó una decisión: iría a ver a su padre, sin cámaras, sin prensa, sin avisar a nadie. Se levantó temprano, se puso una gorra para no ser reconocido. Tomó su coche y condujo hacia el pequeño pueblo donde creció. El camino era largo, atravesaba carreteras rurales, campos de trigo, granjas aisladas y pequeñas aldeas donde la vida parecía no haber cambiado en décadas. Y mientras conducía, Andrés iba repasando mentalmente todo lo que quería decir, pero cuanto más lo intentaba, más se daba cuenta de que las palabras no eran suficientes, de que todo el amor que su padre le había dado no podía resumirse en un discurso improvisado. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez has ensayado en tu mente algo que sabías que no serías capaz de decir en voz alta? Cuando llegó al pueblo, algo dentro de él se estremeció. Las calles seguían igual, las casas encaladas, los tejados rojizos, el olor a pan recién horneado, el murmullo de los vecinos saludándose de ventana a ventana. Era como entrar en un recuerdo. Aparcó el coche frente a la plaza y caminó hacia la casa de su padre. Cada paso parecía pesar toneladas. Cuando llegó a la puerta, levantó la mano para tocar, pero la bajó. Volvió a intentarlo, pero el miedo lo paralizó. Respiró hondo, tocó. Finalmente, y esperó. Pasaron unos segundos que parecieron siglos hasta que la puerta se abrió lentamente y apareció Julián, más delgado, más encorvado, más mayor que la última vez. Tenía los ojos cansados pero cordiales. Como siempre, durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Andrés abrió la boca pero no salió sonido alguno. Julián, en cambio, sonrió débilmente y dijo: «Hola, hijo», y esa frase, tan simple y tan dolorosa, atravesó el corazón de Andrés como un cuchillo. Sintió que iba a derrumbarse, que todo lo que había almacenado durante años estaba a punto de explotar. Julián dio un paso atrás y añadió: «Pasa, si quieres». Andrés entró, temblando. La casa estaba igual que siempre, los muebles viejos, el olor a madera, las fotos antiguas en la pared, el reloj de péndulo que marcaba el tiempo con ese sonido melancólico que Andrés recordaba desde niño. Se sentaron en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Andrés hacía los deberes mientras su padre preparaba la cena. Había un silencio pesado, pero no incómodo, sino uno lleno de cosas no dichas. Finalmente, Julián habló: «Ramón te llamó, ¿verdad?». Andrés asintió: «Solo estoy viejo, hijo». No es nada, pero Andrés vio algo en los ojos de su padre, una tristeza profunda, una fatiga que no era solamente física. Miró sus manos, llenas de cicatrices, de años de trabajo duro, y sintió una culpa insoportable. Quiso pedir perdón, pero las palabras no salían. Entonces Julián añadió: «Me alegra que hayas venido», y Andrés, sin poder contenerse más, dejó caer la cabeza y rompió a llorar como no lloraba desde que era niño. Su padre se levantó lentamente y lo abrazó, un abrazo torpe, cansado, pero lleno de amor verdadero, del tipo de amor que no necesita palabras. «Hijo, todo lo que hice, lo hice porque te quería, no quería que tuvieras la vida dura que yo tuve». Andrés lloró más fuerte aún, sostenido por aquellos brazos débiles que sin embargo parecían los más fuertes del mundo. Andrés pasó las siguientes horas en casa de su padre como si fuera un huésped que vuelve a un lugar sagrado, observando cada detalle,
cada rincón, cada objeto que había quedado congelado en el tiempo. Y mientras conversaban con cautela, como dos desconocidos que intentan reconstruir una historia rota pieza por pieza, Andrés sentía una mezcla de alivio y dolor, porque por un lado estaba feliz de estar allí, sentado al lado de aquel hombre que lo había amado en silencio durante toda una vida, y por otro lado sentía que cada minuto perdido entre ellos pesaba como una piedra enorme sobre sus hombros. Hablaron de cosas simples al principio, del clima, del pueblo, del huerto que Julián ya no podía cuidar solo. Pero en cada palabra había una tensión subterránea, una necesidad urgente de decir lo que de verdad importaba, pero sin saber cómo. Julián intentaba restarle importancia a su cansancio, a su salud, a su soledad, como si temiera que su hijo se sintiera culpable, pero Andrés veía todo. Lo que él callaba, veía la mirada apagada, el temblor leve de sus manos, el esfuerzo que hacía para caminar unos pasos, y sobre todo, veía el peso acumulado de los años en los que había vivido esperando una llamada, una visita, una señal de que su hijo seguía siendo suyo. Y tú que estás escuchando esta historia, ¿alguna vez has querido decirle algo importante a alguien pero no supiste cómo empezar? ¿Alguna vez te mordiste las palabras hasta que te hicieron daño? Si te pasa, no olvides suscribirte porque esta historia está llegando a un punto donde todos nos vamos a reconocer. La tarde avanzó lentamente y Andrés, que llevaba años viviendo en hoteles de lujo, vestuarios de primer nivel y apartamentos modernos, sintió una paz extraña al estar sentado en una silla vieja que crujía cada vez que se movía. Esa casa humilde tenía algo que ningún estadio del mundo tenía: autenticidad. Julián preparó café, aunque le temblaban un poco las manos al servirlo, y mientras lo hacía dijo: ¿sabes, hijo? A veces me pongo a ver tus entrevistas. Andrés bajó la mirada, temiendo lo que venía, y pienso, ¿qué hombre tan fuerte te has vuelto? Andrés apretó los labios porque sabía que esa fuerza era, en realidad, una coraza construida para no sentir. Pero también pienso, continuó Julián con voz suave, que te veo cansado, hijo, cansado de algo que no dices. Esas palabras atravesaron a Andrés como una lanza, porque eran verdad, porque nadie, absolutamente nadie, había visto a través de él de esa manera, ni su entrenador, ni sus compañeros, ni sus seguidores, ni los periodistas, nadie, excepto su padre. ¿Y tú? ¿No crees que hay personas que pueden leerte el alma incluso cuando tú crees que estás ocultándolo todo? Cuando la noche cayó sobre el pueblo, Andrés decidió quedarse a dormir allí, en su antigua habitación, donde aún estaban algunos juguetes, libros escolares y una bufanda vieja del primer equipo juvenil en el que jugó. Julián pareció contento con la idea, pero también preocupado de que su hijo estuviera incómodo. No es necesario, hijo, puedes volver a Valencia, tienes tus compromisos, dijo, pero Andrés negó y le respondió: quiero quedarme, papá. Fue la primera vez en muchos años que Andrés lo llamó papá, y Julián se quedó en silencio, con los ojos llenos de una emoción que casi lo desbordó. Andrés sintió un nudo en la garganta, pero no apartó la mirada. Esa noche, acostado en su antigua cama, Andrés se quedó mirando el techo y escuchando los sonidos familiares de la casa, el crujido de la madera, el viento rozando las ventanas, el tic-tac del reloj del pasillo. Era como volver a una época donde todo era simple, donde los problemas eran pequeños y las ilusiones gigantes. Pensó en todo lo que su padre había sacrificado para que él pudiera llegar tan lejos: los trabajos extras, las noches sin dormir, los objetos vendidos, incluso la comida que a veces él mismo se negaba para que Andrés tuviera fuerza para entrenar. ¿Cómo pude alejarme de él?, se preguntó una y otra vez. ¿Tú también te has hecho esa pregunta sobre alguien a quien quieres pero dejaste atrás sin querer? A la mañana siguiente, Julián estaba sentado en la cocina con una manta sobre los hombros. Tosía un poco, pero insistía en que estaba bien. Andrés preparó el desayuno torpemente, porque hacía años que no cocinaba nada sencillo, y su padre lo observaba con esa mezcla de orgullo y ternura que solo los padres conocen. Nunca pensé que vendrías, dijo de repente Julián, rompiendo el silencio. Andrés sintió un pinchazo en el pecho. Lo sé, respondió, y debí venir antes. Julián movió la cabeza. Despacio, no importa, hijo, estás aquí ahora. Pero Andrés sabía que sí importaba,
que los años no regresan, que las palabras no dichas no vuelven, que el amor guardado demasiado tiempo se oxida. Tomó aire y dijo con voz quebrada: siento no haber estado contigo, siento haberme alejado, siento haberte hecho esperar. Julián tomó su mano con dificultad y respondió: yo nunca esperé nada de ti que no fuera tu felicidad. Andrés cerró los ojos porque aquellas palabras lo despedazaron por dentro. ¿Y tú, si escucharas algo así de un padre o una madre, no se te rompería el alma? Durante los siguientes días, Andrés se quedó en el pueblo, anuló compromisos, dejó que la prensa inventara excusas y se dedicó a cuidar a su padre. Lo acompañaba al médico, limpiaba la casa, preparaba alimentos, arreglaba la huerta como podía, y cada una de esas acciones lo hacía sentir más hijo que nunca. Mientras tanto, en los medios empezaban a circular rumores: ¿dónde está Andrés Rodríguez? Ha desaparecido la estrella. Problemas personales, conflicto con el club, pero Andrés no quería pensar en eso. Por primera vez en años, la fama no le importaba, el fútbol no le importaba, el dinero no le importaba, lo único que le importaba era recuperar el tiempo perdido con su padre. En una de esas tardes tranquilas, Julián le mostró algo que llevaba guardado años: una caja llena de recortes de periódico, fotos antiguas y recibos. Andrés los tomó con curiosidad y al abrirlos sintió que se le helaba la sangre. Eran facturas de viajes, botas deportivas, cuotas de entrenamientos privados, alquiler de habitaciones baratas en ciudades donde él jugaba torneos, y todos estaban pagados por su padre. Andrés no sabía que Julián había vendido parte de la tierra para costearle su primer gran torneo. Tampoco sabía que había trabajado de noche en un almacén para poder pagarle un entrenador particular. No sabía que había renunciado a comprarse medicamentos durante un invierno difícil para poder pagarle un equipamiento nuevo. Andrés temblaba mientras leía cada papel, cada monto, cada fecha. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó con voz rota. Julián sonrió con dulzura. Porque no necesitaba saberlo, hijo, yo solo quería que tuvieras lo que yo nunca tuve. Andrés empezó a llorar. ¿Y tú que escuchas esto, no crees que hay amores que se expresan no con palabras sino con sacrificios silenciosos? En esos días, Andrés comenzó a entender la verdadera grandeza de su padre: un hombre sencillo, humilde, que nunca pidió nada, que nunca presumió, que nunca exigió reconocimiento. Un hombre que construyó una carrera entera sin tocar una pelota, solo con voluntad, uso de razón, trabajo duro y un amor inquebrantable. Andrés sintió una mezcla de admiración y vergüenza, pero también un deseo profundo de reparar lo irreparable. Una noche, mientras Julián dormía, Andrés se sentó frente a la mesa de la cocina y escribió en un cuaderno una decisión que cambiaría su vida. Miró las páginas, respiró hondo y se dijo a sí mismo: ya no puedo seguir viviendo así, tengo que elegir. ¿Y tú? ¿Has llegado alguna vez a un punto en tu vida donde supiste que si no cambiabas algo, ibas a perder lo más importante? Lo que Andrés no sabía era que el destino tenía preparado un giro aún más duro. Una mañana, mientras preparaba café, escuchó un golpe seco en el pasillo. Corrió y encontró a su padre en el suelo, consciente pero débil, con el rostro pálido y los labios temblorosos. Andrés lo levantó con cuidado, llamando a emergencias con la voz quebrada. Los médicos llegaron rápido y se lo llevaron al hospital más cercano. Andrés iba sentado en la ambulancia sosteniendo la mano de su padre mientras los paramédicos le revisaban los signos vitales. Julián intentaba sonreír para tranquilizarlo, pero Andrés veía el miedo en sus ojos. «Estoy bien», murmuró Julián, pero Andrés sabía que no. Cuando llegaron al hospital, los médicos examinaron a Julián y le pidieron a Andrés que esperara afuera. El joven futbolista caminaba de un lado a otro por el pasillo, sintiendo que cada minuto lo asfixiaba. ¿Alguna vez estuviste en una sala de espera temiendo lo peor para alguien que amas? Si lo has vivido, sabes perfectamente cómo se sentía Andrés. Después de lo que pareció una eternidad, un médico salió y le explicó que Julián había sufrido una descompensación severa y que debían hacerle más estudios. Andrés sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Miró a su padre a través de la ventana de la sala, recostado, frágil, conectado a máquinas, y entendió algo que no quería aceptar: el tiempo se estaba acabando. Se sentó, tomó su cabeza entre las manos y dejó que las lágrimas finalmente corrieran sin control.
¿Y tú que escuchas esto? Dime, ¿no es verdad que a veces solo entendemos lo que vale a alguien cuando casi lo perdemos? En el último tramo de esta historia, cuando el sol de Madrid comenzaba a hundirse tras los edificios rojizos de la ciudad y el viento traía olor a césped recién cortado desde el gran estadio donde esa noche se jugaría el partido más esperado de la temporada, don Ramón caminaba despacio sosteniéndose del bastón que su propio hijo le había regalado años antes, sin saber, claro, que aquel anciano al que había buscado después de 20 años de silencio era el mismo hombre que, desde las sombras, había financiado silenciosamente su carrera, su entrenamiento, sus viajes, sus botas de fútbol, sus estudios y hasta su primera oportunidad profesional, ese sacrificio secreto que él, Mateo, la gran estrella del fútbol español, nunca imaginó que venía de aquel padre cansado, viudo y apartado al que había dejado atrás creyendo que su ausencia sería menos dolorosa que la tensión permanente que sentía de niño, cuando discutían tras cada entrenamiento porque Mateo pensaba que su padre no creía en él, sin saber que, en realidad, Ramón no apoyaba más que nadie, solo que no sabía expresarlo. Sí, amigos que escuchan esta historia, ¿alguna vez habéis juzgado a alguien sin conocer toda la verdad? ¿Os ha pasado de pensar que alguien no os quería y después descubrir que en realidad os dio más de lo que imaginabais? Si es así, dejadme vuestros comentarios y contadme, porque estas historias no solo nos conmueven, también nos recuerdan que todos merecemos una segunda oportunidad. Y por cierto, si esta historia os está emocionando, ya sabéis, suscribíos al canal, porque estas historias de ancianos que luchan en silencio, como Don Ramón, merecen ser escuchadas por más personas. Aquella noche era especial porque Mateo, después de su encuentro inesperado con su padre en el hospital y tras descubrir toda la verdad, los recibos, las cartas nunca enviadas, los pagos anónimos, los recortes de periódico donde Ramón guardaba cada triunfo de su hijo, había decidido dedicarle el partido más importante de su carrera. Y mientras miles de aficionados gritaban su nombre, él solo pensaba en un único rostro, el de su padre, sentado entre el público por primera vez en la vida. Ramón, con los ojos brillando como un niño, miraba a su alrededor maravillado. Nunca había pisado un estadio tan grande, y menos uno donde su propio hijo era el protagonista. Realmente todo esto lo ha logrado él, mi Mateo, pensaba con un nudo en la garganta. Quizá tú que estás escuchando esto también tengas a alguien que te admire en secreto sin que lo sepas, ¿te lo has preguntado alguna vez? Cuando finalmente salió al campo, Mateo levantó la vista hacia la grada y, entre miles de personas, vio a su padre. No había manera de confundir aquella mirada humilde, cansada, pero llena de orgullo. Y en ese instante, algo en Mateo se rompió por dentro y, a la vez, algo se reparó, todas las discusiones, todo el rencor acumulado, todos los silencios, se derritieron como hielo al sol. En el primer minuto del partido, cuando el árbitro pitó el inicio, Mateo ya sabía que aquel no era un partido normal, era una despedida simbólica a todos los años perdidos. Jugó como nunca lo había hecho. Parecía volar. Cada regate, cada pase, cada disparo tenía un nombre grabado, Ramón. La afición enloquecía. Los comentaristas no podían creer el nivel del capitán aquella noche. ¿Y tú, que estás escuchando esto, crees en los milagros emocionales? ¿Crees que un corazón roto puede volver a latir con fuerza cuando encuentra la verdad? Al final del primer tiempo, Mateo logró un gol espectacular, un disparo desde fuera del área que entró en la escuadra como si hubiera sido guiado por el destino. Todo el estadio se levantó. Pero Mateo no lo celebró como siempre. No hizo su típico gesto. No corrió hacia las cámaras. No saludó a sus compañeros. En cambio, se giró hacia la grada principal, señaló a su padre con ambas manos y se llevó el corazón con los dedos. El estadio se quedó en silencio un segundo, y luego explotó en aplausos. Ramón se cubrió la cara con ambas manos para contener el llanto. Sabía que aquel gesto era solo para él. Y quizá, si tú estuvieras allí, también habrías llorado. ¿Qué harías tú si tu hijo, del que llevas años separado,
te dedicara el momento más grande de su carrera? Piénsalo, y mientras lo piensas, suscríbete si quieres más historias reales que llegan al alma. Cuando terminó el partido, Mateo no se quedó a celebrar con el equipo. Corrió hacia la grada, subió los escalones casi sin respirar y se plantó frente a él. No dijeron nada durante varios segundos. Solo se miraron. Padre e hijo. Dos vidas que se habían separado por orgullo, por malentendidos, por dolor, por miedo. Finalmente, fue Mateo quien rompió el silencio. Papá, gracias. Por todo. Lo sé todo. Ramón sintió que las piernas le fallaban, pero su hijo lo sostuvo antes de que cayera. Y allí, por primera vez en 20 años, se abrazaron. Un abrazo largo, honesto, profundo, de esos que curan. Y mientras el público que quedaba alrededor los miraba, muchos aplaudieron. Porque todos entendían que había algo más grande que el fútbol sucediendo allí. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este reencuentro? ¿Crees que el perdón es posible incluso después de tantos años? Cuéntamelo en los comentarios. Ese abrazo cambió sus vidas. Mateo decidió llevar a su padre a vivir con él. Un piso amplio en Madrid, donde Ramón tendría atención, compañía y amor. Cada mañana desayunaban juntos. Mateo lo acompañaba a caminar por el parque. Ramón veía todos los entrenamientos desde la banda. Y cada vez que Mateo metía un gol, alzaba una mano al cielo como si le estuviera agradeciendo nuevamente. Pero la vida, inevitablemente, sigue su curso, y aquella felicidad tuvo un último capítulo. Pasaron 2 años hermosos, llenos de charlas, risas, confesiones y silencios que ya no dolían. Hasta que un día de invierno, Ramón, sentado frente a la ventana mientras caía la lluvia, llamó a su hijo. Mateo, hijo, estoy orgulloso de ti. Fueron sus últimas palabras conscientes. Se quedó dormido para siempre esa noche. Mateo organizó un funeral humilde, como su padre habría querido. No permitió cámaras, ni periodistas, ni transmisiones. Solo él, el ataúd de madera sencilla, un ramo de flores blancas y la camiseta del primer equipo donde jugó, la que Ramón había comprado con sus ahorros. Todo lo que soy, papá, te lo debo a ti, susurró. Y aunque lloró como nunca, también sonrió. Porque sabía que, al final, su padre murió orgulloso y en paz. Hoy, antes de cada partido, Mateo entra al campo y toca un brazalete negro con el nombre Ramón bordado. Y cada vez que marca un gol, mira al cielo. Nunca lo dijo públicamente, pero todos los aficionados saben que su fuerza viene de aquel hombre humilde que lo quiso en silencio. ¿Y tú? ¿Qué escuchas esta historia hoy? ¿Crees que los héroes verdaderos son los que están bajo los focos, o los que permanecen escondidos detrás, sosteniéndonos sin pedir nada a cambio? Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin suscribirte. Aquí contamos historias reales, profundas y humanas, historias que nos recuerdan que la vida, aunque a veces duela, siempre ofrece una segunda oportunidad para amar y ser amado. Y recuerda, cuida a tus mayores, porque detrás de cada uno de ellos hay un pasado lleno de sacrificios que nunca conocerás del todo. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.